Para trabajar con razones trigonométricas debemos apoyarnos del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, para empezar a trabajar con las razones debemos nombrar los lados de este triángulo rectángulo. El lado más grande, que sería este, que está opuesto o enfrente del ángulo de 90 grados, se va a llamar hipotenusa. Y los lados más cortos, que sería este y este otro, que son adyacentes al ángulo de 90 grados, los vamos a llamar catetos. Ya que tenemos identificados los catetos en el triángulo rectángulo, ahora necesitamos ver con qué ángulo de los dos agudos vamos a trabajar. Si yo quiero trabajar con el ángulo de aquí abajo, con este ángulo agudo, y lo nombro ángulo alfa, entonces estos catetos ya llevan un nombre de manera más particular. Por ejemplo, este cateto, como está enfrente del ángulo agudo, del ángulo de referencia con el que se va a trabajar, se va a llamar cateto opuesto al ángulo alfa. Y el otro se va a llamar cateto adyacente al ángulo alfa. Si yo quisiera trabajar con el otro ángulo agudo, que sería el de aquí arriba, y a lo mejor lo llamaría yo beta, entonces estos catetos cambian de nombre. Ahora este sería el adyacente porque está juntito al ángulo beta, y este entonces se llamaría opuesto porque estaría enfrente del ángulo beta, el ángulo de referencia. Bueno, vamos a trabajar ahora entonces con el ángulo alfa. En esta parte voy a escribir las razones trigonométricas. Para ello, los catetos y la hipotenusa las voy a abreviar para que se haga más rápido la escritura de esta parte. El cateto opuesto lo voy a abreviar como CO, el adyacente como CA y la hipotenusa como H. Voy a empezar con el seno del ángulo. Seno de alfa. El seno de alfa va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces escribo CO sobre H. Me voy con el coseno. El coseno del ángulo alfa va a ser igual a la razón entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Me voy con la siguiente, que sería la tangente. La tangente del ángulo alfa va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Me voy con la siguiente razón, con la cotangente. La cotangente del ángulo alfa va a ser igual a la razón entre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Me voy con la siguiente razón, que sería la secante del ángulo alfa. La secante del ángulo alfa va a ser igual a la razón de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y me voy con la última razón, que sería la cosecante del ángulo alfa. Esa va a ser igual a la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Son las razones con las que vamos a trabajar en los siguientes ejercicios que se van a proponer en los siguientes videos.